afrontando problemas. Se me cayó el internet aquí por esta zona donde estoy y ahorita estamos recuperando ya la conexión y vamos pues a continuar con los temas. Teníamos el domicilio y la ausencia. Ya pues en lo que es el tema propiamente de lo que se refiere a derecho civil e internacional privado. Habíamos dicho pues que el domicilio, su importancia es un punto de conexión, ¿verdad? El derecho internacional privado. También que afecta el estatuto personal. Recuerden ustedes que algunas legislaciones pues establecen el estatuto personal en atención al domicilio, ¿verdad? Pero cada país tiene su propia legislación respecto al mismo. ¿Qué importancia reviste? ¿Verdad? Como se ha dicho, pues es un punto de conexión muy importante. También determina en ciertos casos la jurisdicción, ¿verdad? En acciones personales principalmente. Determina la ley que debe regular las relaciones jurídicas internacionales, pero relaciones jurídicas internacionales de carácter particular, de carácter privado. Determina la ley que debe regular eso, pues, ¿verdad? Y se recurre al domicilio cuando hay conflictos de nacionalidad. Y vimos que hay diferentes. Bueno, estoy viendo el tema del domicilio, ¿verdad? No sé en qué página, pero ahí está en el índice el tema del domicilio ya en lo que respecta a derecho civil, ¿verdad? Internacional. Hay diferentes clases de domicilio, ¿verdad? Aquí tenemos domicilio de origen, aquel donde la persona ha nacido. El domicilio legal. El domicilio especial. El domicilio electoral y el domicilio administrativo. Nosotros también tenemos, ¿verdad? Nuestra propia legislación admite diferentes clases de domicilio. Y dentro de ellos tenemos el que es el domicilio voluntario, que ustedes pues ya lo vieron, ¿verdad? El domicilio legal, el domicilio especial. También tenemos un domicilio electoral, ¿verdad? De hecho, donde ejercemos nuestros derechos políticos, ¿verdad? Incluso está especificado en nuestra boleta, ¿verdad? Para sufragar nuestro voto. Entonces, pero también el Código de Derecho Internacional Privado se refiere al domicilio, ¿verdad? Dice el concepto, la adquisición y recuperación del domicilio general y especial de las personas se rige por la ley territorial. Entonces, nuestra legislación, ¿no?, tiene también sus propios parámetros para determinar, para adquirir el domicilio. Principalmente refiriéndonos al domicilio voluntario, ¿verdad? En su artículo 32, establece
El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Y ese ánimo se presume por la residencia continua durante un año. Como vemos, la residencia se diferencia del domicilio básicamente en esa intención, ¿verdad? En esa intención de permanecer. Porque el domicilio tiene tres elementos: el elemento espacial, el elemento intencional y el elemento temporal. Esos tres elementos pues deben concurrir para que una estadía en un lugar pueda considerarse domicilio. Nuestra legislación pues guarda sus propios matices, ¿verdad? Dice que es ser continuo, dice que debe ser por un año. En otros países posiblemente será por un tiempo más corto, por un tiempo más, ¿verdad?, amplio. Pues nuestra ley dice eso, y el Código de Derecho Internacional Privado nos indica que precisamente la forma de adquirir el domicilio, ¿verdad?, se rige por la ley territorial. Aquí no es personal, ¿verdad?, que es territorial. O sea, la ley del lugar, ¿verdad?, donde se quiera adquirir el domicilio. Pero como les digo, también nuestra legislación reconoce también al domicilio múltiple. Tenemos entonces sus artículos 32, 33, el 34, domicilio múltiple, el 35, el domicilio legal. Y es que algo muy importante, ¿no?, que en respecto al domicilio legal, el del menor de edad incapacitado es de las personas que ejerzan la patria potestad, de los funcionarios, empleados, dependientes y personas del lugar en que presten sus servicios, pero los accidentes, bueno, ahí continúa. Y el que veo sobresaliente aquí es el literal E del artículo 38, que habla sobre los agentes diplomáticos, ¿verdad? De los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo. El último domicilio que tenía en el territorio nacional. Este artículo concuerda con el artículo 23 del Código de Derecho Internacional Privado. A su vez, el artículo 23 dice: el domicilio de los funcionarios diplomáticos, tal como hablamos, aquí nos dice agentes diplomáticos y en otro funcionarios diplomáticos, pero entendemos por lo mismo, ¿verdad? Y el de los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo, comisión, ¿verdad?, o por estudios científicos o artísticos, será el último que hayan tenido en su territorio nacional. ¿Y por qué se permite esto en la legislación? Porque se asume, licenciado, que las sedes diplomáticas forman parte del territorio nacional. Por un lado, ¿verdad? Y por el otro, que ustedes ven aquí en estos casos específicos que no existe el animus, ¿verdad? Un funcionario diplomático no tiene ánimo de quedarse a vivir en ese país, en principio, ¿verdad? Podemos presumir que un agente diplomático, por razón de su cargo, se encuentra fuera de su país. Por tanto, falta ese elemento intencional. Igualmente, podríamos decir de aquel empleado que está cumpliendo temporalmente una comisión, ¿verdad?, de su gobierno, o el estudiante, por ejemplo, aquellas personas que vienen a cursar un doctorado a Guatemala. Está cursando un doctorado de 5 años y cuando lee la ley
habla que para el domicilio, ¿verdad?, se requiere en un lugar y un ánimo de permanencia y un año. Y él ya lleva 2 años de estar estudiando. Y dice, bueno, ya cumplí 1 año. Voy a solicitar de ser, que se me reconoce como domiciliado, para muchos derechos. ¿Qué opinión tendrían ustedes? Yo pensaría, licenciado, que en este caso no aplica, porque de hecho la estadía de esta persona tiene como fecha de caducidad, digamos, o sea, tiene un límite ya determinado que le pone fin a ese ánimo de permanencia. Así es. Entonces aquí falta un elemento, ¿no?, para integrar lo que es el domicilio. Esta persona no tiene ánimo de permanecer acá, aunque tenga 2, 3 años. ¿Por qué? Está estudiando un doctorado o está cumpliendo la comisión, ¿verdad?, una comisión de gobierno. Por ejemplo, el señor Iván Velázquez, ¿verdad?, que estuvo acá. Él venía comisionado por un organismo internacional. Incluso ya está en su país de origen cumpliendo una función, pues, de funcionario público, ¿verdad?, de ministro de Estado. Él no tenía el ánimo de vivir acá. Aunque ha estado más de 1 año, él no solicitó nunca su domicilio, porque no pensaba vivir acá. Entonces, aunque pase el tiempo, tiene que existir ese ánimo. Y como ustedes ven, el artículo 23 del Código de Derecho de Identidad Privado nos aclara bastante esto, ¿verdad? Funcionarios diplomáticos, los individuos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de gobierno, para estudios científicos, para estudios artísticos, ¿verdad?, no adquieren domicilio en ese país, ¿verdad? Ahí dice, aquí tenemos en el domicilio legal, ¿verdad?, en nuestra legislación, y también lo tenemos en el Código de Derecho Internacional Privado, en el artículo 24. El domicilio legal del jefe de familia se extiende a la mujer y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador a los menores o incapacitados bajo su guardia. Si no dispone lo contrario, la legislación personal de aquellos a quienes se atribuye el domicilio de otro. Y aquí nos dice nuestro Código Civil, ¿verdad?, cómo se consideran domicilios legales. Incluso ahí tiene inmerso lo que es el domicilio de los agentes diplomáticos. Y ahora, de las personas, aquí dice personas jurídicas, pero son personas colectivas, ¿verdad ustedes? Porque hay personas jurídicas individuales y personas jurídicas colectivas. Antes se les conocía como personas jurídicas, ¿verdad?, y personas individuales. Las personas jurídicas es el que se designa en el documento en que conste su creación, o en su defecto, el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. O sea, no hay forma de perderse. De una u otra forma tenemos que determinar el domicilio. ¿Por qué es importante determinar el domicilio? Porque afecta la capacidad, afecta derechos y obligaciones. Por eso es la importancia de determinar el domicilio. Y como vimos anteriormente, en el ámbito internacional privado, al domicilio se le considera todo el país. Nosotros, en cuestiones de derecho internacional privado, estamos domiciliados en Guatemala. Nuestro domicilio es Guatemala, ¿verdad? Es más amplio. También se refundan como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hallen dichas agencias o sucursales. Las personas en sus contratos pueden designar un domicilio especial, dice nuestra ley, para el cumplimiento de las obligaciones que estos originen.
Este es, también le llaman domicilio electivo, ¿verdad? En la doctrina. Entonces vemos pues que el domicilio, las cuestiones sobre cambio de domicilio de las personas naturales o jurídicas se resolverán de acuerdo con la ley del tribunal si fuera el de uno de los estados interesados y en su defecto por la del lugar en que se pretenda haber adquirido el último domicilio. Siempre hay forma de determinar el domicilio. En cualquier situación hay cómo resolverla. Y el artículo 28 dice, para las personas que no tengan domicilio, ese es un conflicto negativo del domicilio. Conflicto negativo del domicilio. Artículo 26. Para las personas que no tengan domicilio, se entenderá como tal el de su residencia o donde se encuentren. Imagínense, no hay forma de evadir, no hay forma de negar, ¿verdad? Siempre, de cualquier manera, vamos a determinarlo. Otra figura importante que vimos fue la ausencia. La ausencia, dice el Código de Derecho Internacional Privado, las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretarían ustedes esto? Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. Ya tenemos aquí, pues, un parámetro para empezar a hablar de la ausencia. Y empiezan con eso, ¿verdad? Entonces, hay que analizar cómo se interpreta este artículo. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. ¿Qué es una norma de orden público internacional? Es aquella que obliga por igual a cuantos se encuentren en el territorio de un Estado. Son también las denominadas territoriales. Entonces dice el doctor Carlos Larios en su obra, la totalidad de las legislaciones del mundo consideran ausente a aquella persona que ha desaparecido de su domicilio. Esa es la importancia del domicilio. Hay un punto de referencia en el cual se supone, se pretende que se encuentre una persona, ¿verdad? Por eso es importante el domicilio. Miren qué importancia, como vamos viendo la importancia, a tal grado que si no se encuentra en ese lugar, se le considera ausente, no pudiendo por consiguiente hacer uso de sus derechos legalmente adquiridos ni hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones. ¿Verdad? Entonces la importancia, dice, es que afecta al patrimonio del ausente. Afecta a su patrimonio. Afecta también los derechos de quienes dependen del ausente. ¿Verdad? Y el orden público se ve afectado, ya que se paraliza su funcionamiento en relación a diferentes relaciones jurídicas que exigen solución. Impuesto, propiedades, relaciones de familia. Como ven, la ausencia tiene un efecto bastante grande. Y además, y eso no tiene el doctor Larios, vamos a apuntar ahí, afecta la capacidad, el estatuto personal, ¿verdad? Afecta el estatuto personal porque afecta la capacidad. Hay imposibilidad material de cumplir con obligaciones y ejercer derechos. Entonces afecta la capacidad. ¿Cómo ejerce los derechos? ¿Cómo cumple sus obligaciones si no está? ¿Verdad? Entonces, para que la ausencia produzca efectos jurídicos es necesario que sea declarada judicialmente. Eso también lo tiene nuestro código, ¿verdad?
Nuestro Código Civil también también tiene algo relacionado con esto, ¿verdad? Que la ausencia debe ser declarada judicialmente. En su artículo 49, la ausencia debe ser declarada judicialmente, concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo del guardador, la persona designada entre las cuentas, y ahí continúa, ¿verdad? Lo importante aquí pues es que dice que debe ser declarada personal, judicialmente. Entonces dice el Código de Derecho Privado, las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. Es decir, que esas medidas provisionales afectan por igual a cuantos se encuentran en el territorio, ¿verdad? No obstante, lo expuesto en el artículo anterior, se designará la representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal. Es que esto es lo importante, se dan cuenta, cuando vimos al principio del curso, ¿verdad? Que con el derecho internacional privado estamos obligados a diseccionar las relaciones jurídicas o las instituciones jurídicas. En este caso estamos diseccionando la ausencia. Nuestro tema común, la ausencia, ¿verdad? Pero para las medidas cautelares es la ley territorial, ¿verdad? El orden público internacional. Pero para el representante del ausente ya no es la ley territorial, es la ley personal del ausente. Y es otra naturaleza de normas, aunque sea la misma figura jurídica, ¿verdad? También dice la ley personal del ausente, determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los administradores. ¿Qué significa esto? Nosotros como abogados, pongámosle, no estamos obligados, ¿no?, a conocer a quién le compete la acción de ausencia en otro país. No estamos obligados a saber a quién. Pero estamos obligados a saber lo siguiente, que es la ley personal del ausente, quién le compete la acción para pedir la declaratoria de ausencia. Ahí estamos únicamente guiando, indicando, señalando, pero no estamos resolviendo, ¿verdad? Ni tenemos obligación de saber a quién específicamente le toca. La obligación nuestra es saber cómo llegar, ¿verdad? Y el derecho internacional privado nos dice, es la ley personal del ausente. Dentro de la ley personal del ausente, ¿quién será? Eso ya no, ¿verdad? Entonces el artículo 80 es muy importante en ese sentido. Nos dice, la ley personal del ausente determina a quién compete la acción para pedir esa declaratoria. Como les digo, no estamos obligados a saber a quién le compete. Estamos obligados a determinar, ¿no?, a quién pudiera competir esa cuestión. Artículo 80, ¿verdad? Artículo 80. Ley aplicable, dice el doctor Carlos Larios, siendo la ausencia una cuestión que se refiere al ejercicio de la capacidad, ¿no?, afecta la capacidad. La ley aplicable será aquella que de conformidad con cada estado rija dicha capacidad. Algunos aplicarán la ley nacional, otros la del domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, la ley personal del ausente determina a quién compete, puede ser del domicilio o puede ser la nacionalidad. Guatemala, ¿cuál aplica? La del domicilio, ¿verdad? Algunos aplicarán ley nacional, otras la ley domicilio. La del domicilio es casi universalmente aceptada en la actualidad, ¿verdad? Es la universal. El derecho local debe aplicarse para decidir, dice el Código de Derecho Internacional Privado, artículo 81, cuando se hace y surte efecto la declaración de ausencia.
y cómo debe cesar la administración de los bienes, ¿verdad? Cuando se hace y surte efecto. Para nosotros, ¿qué sería? Después de declararla judicialmente, ¿verdad? Ahí empieza. Pero entonces dice el derecho local. Para nosotros, para Guatemala, ¿verdad? Hasta después de ser declarada judicialmente. Aunque hay medidas provisionales. Ustedes que ya estudiaron derecho civil saben que hay medidas provisionales, ¿verdad? Para la persona, para la administración de sus bienes. Todo lo que se refiere a la presunción de muerte del ausente o a sus derechos eventuales se regula por su ley personal. Entonces también tenemos algo relacionado con la muerte presunta, ¿verdad? Entonces dice esa muerte presunta, dicen ellos, ¿verdad? Se regula por la ley personal. En nuestro caso es el domicilio, ¿verdad? ¿Y qué dice nuestra ley respecto a la muerte presunta? ¿Para qué es importante la muerte presunta, jóvenes? Es que esa es esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene declarar la muerte de una persona que se ausentó? Pues poder disponer del patrimonio que hubiera dejado para sus eventuales herederos, y que a la vez de ese patrimonio se pueda solventar si dejó también obligaciones pendientes. Correcto, así es, ¿verdad? Porque ya vimos que al haber una ausencia se crea un vacío, ¿verdad? Y ese vacío afecta a muchas personas, tanto de familia como personas que están vinculadas jurídicamente con el ausente, ¿verdad? ¿Y qué resulta si ya no se le puede localizar después de un tiempo bastante prolongado? No puede quedarse estática la ley por siempre. Hay que encontrar solución. Entonces aquí pues el Código de Derecho Integral Privado nos dice todo lo que se refiere a la presunción de muerte, ¿verdad? Se regula por su ley personal. Supongamos que es nuestra ley, ¿verdad? Ya, entonces, después de aquí, nos remite al Código Civil, nuestro, ¿verdad? Entonces está la muerte presunta en el artículo 63. 63 del Código de Derecho, del Código Civil. Del Código Civil. Entonces dice, miren, dice el artículo 63, transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes, se decreta la administración por los parientes, o son dos posibilidades, desde que se tuvo la última noticia del ausente, en alguna de esas dos condiciones, ¿verdad? Podrá declararse la muerte presunta de este. Y en tal caso, podrán sus herederos testamentarios o legales, allá vienen lo que llaman las legítimas. Ustedes saben quiénes son las legítimas, ¿verdad? Pedir la posesión de la herencia, lo que decía acertadamente la compañera, ¿verdad? Es que venga, derechos y obligaciones no pueden quedarse en el limbo. Pero aquí hay otras disposiciones. Otras disposiciones que atañen a esta figura, que van siempre en nuestra propia ley.
Tendríamos, por ejemplo, en cuanto a la ausencia, ¿verdad? En el registro se inscribirán, dice 1125, numeral 11, la posesión provisional o definitiva de los bienes del ausente, ¿verdad? Pero también tenemos el artículo 1539, fíjense hasta dónde vamos. Respecto de las obligaciones y los contratos, dice, se prohíbe todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido o cuyo fallecimiento se ignora. ¿Se dan cuenta toda la implicación que tiene? Y por eso es importante resolver ese problema, ¿verdad? Y ahí nuestra propia ley nos está diciendo, miren, esta figura es importante porque, ¿verdad? Nuestra propia sistemática jurídica protege a las personas que en un momento determinado están ausentes y en otro momento determinado ya se presume su muerte. Y lo dicen, hay una prohibición expresa, ¿verdad? Sobre derecho a suceder en los bienes de una persona que no ha fallecido. No podemos, ¿verdad? O cuyo fallecimiento se ignora. Entonces dice, todo lo que se refiere a la presunción de muerte del ausente y a sus derechos eventuales, aquí estamos, se regula por su ley personal. Miren todo lo que implica, ¿verdad? Pero si fuera la nacionalidad, sería a otro país y puede que sea diferente, ¿verdad? Por eso es importante, pues, esa determinación del estatuto personal. Bueno, dice también el artículo 83 del Código de Derecho Internacional Privado, la declaración de ausencia o de su presunción, así como su cesación y la de la presunción de muerte del ausente, tienen eficacia extraterritorial, incluso en cuanto al nombramiento y facultades de los administradores. Es una figura, como ustedes ven, que se amplía mucho, ¿verdad? Cómo se va desarrollando las figuras. Y pues la ley de ordenamiento judicial, pues tenemos lo que es el estatuto personal, ¿verdad? El estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. En todo el andamiaje jurídico que podemos ir afectando a nosotros con una figura jurídica determinada, ¿verdad? Entonces vemos lo que fue el domicilio, la muerte presunta. Aquí viene otro tema también muy amplio, que es el relacionado con el matrimonio. ¿No? El artículo de los mismos judiciales es el 24, ese ya lo tenemos que tener bien controlado, jóvenes, porque ya lo vimos en toda la fase anterior, ¿verdad? Lo hemos estado leyendo, ¿verdad? Artículo 24 de la ley de ordenamiento judicial. El matrimonio también es una figura importante en el ámbito internacional privado. Desde la propia naturaleza, cómo se conciben, ¿verdad? Esta figura jurídica, algunos como institución, algunos otros como contrato y alguna otra naturaleza, ¿verdad? Y qué importancia reviste en el ámbito internacional privado. Aquí el doctor Larios nos señala por ser el origen de la familia en todos los estados del mundo. Yo diría el origen ideal, y bueno, por decirle algo ideal, ¿verdad? Porque acuérdense que hay familias donde
no existe matrimonio, pues no se puede negar que sean familias, ¿verdad? Pero podemos recogerlo así, ¿verdad? Que es el origen de la familia en todos los estados del mundo. Por ser una institución existente en todos los ordenamientos jurídicos. Yo podría atrever a decir que no hay ordenamiento jurídico del mundo que no contemple al matrimonio. En la actualidad, pues, los medios de comunicación también posibilitan mucho, ¿verdad? Esa probabilidad de que personas de diferente nacionalidad, ¿verdad?, contraigan matrimonio. Porque es una institución jurídica que provoca muchas dificultades, ¿verdad? Entonces, vemos pues que el matrimonio pues, para nosotros es una institución social, ¿verdad? O sea, es una institución establecida, fundada en nuestro Estado, ¿verdad? Basada en un sistema de normas muy consolidadas, ¿verdad? Que tipifican, por decirle algo, el contenido de determinados roles. El contenido de determinados roles. Hay muchas instituciones, ¿verdad? La institución de la familia propiamente dicha, la institución del matrimonio, ¿verdad? Los propios sistemas religiosos, ¿verdad? Son instituciones religiosas, el sistema educativo, son instituciones, ¿verdad?, que están presentes en nuestro institucionalizados pues en los estados, ¿verdad? Pero también hay otra situación importante en el matrimonio, en el ámbito internacional privado, porque el matrimonio modifica el estado civil de las personas. Esto no lo tiene apuntado el doctor Larios, pero sería bueno que lo apuntáramos, ¿verdad? Modifica el estado civil de las personas. ¿Y por qué tiene importancia esto? Porque al modificar mi estado civil, también se me va a modificar muchos, ¿verdad?, del cúmulo de derechos y obligaciones que tengo como persona. Ya al estar casado tengo obligaciones legales con determinadas personas. Tengo también derechos hacia determinadas personas, pero también implican muchas veces hasta prohibiciones. Por ejemplo, la relación de mi persona con la familia de mi esposa es diferente, ¿verdad? Porque fue con mis suegros, con mis cuñados, ¿verdad?, o mi esposa con mis hermanos, por el vínculo, ¿verdad?, por ese vínculo del matrimonio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Al cambiar el estado de las personas también modifica el cúmulo de derechos y obligaciones. Lo que también implica, ¿no?, y podría afectar en el derecho internacional privado. Por ejemplo, dice los contrayentes, artículo 36 del Código de Derecho Internacional Privado. Los contrayentes estarán sujetos a su ley personal, aquí hablamos de ley personal, en todo lo que se refiere a la capacidad para contraer matrimonio, al consentimiento o consejo paternos. ¿Cuándo hay consentimiento o consejo paternos? Cuando son menores de edad. A los impedimentos, hay impedimentos para contraer matrimonio.
Por ejemplo, la libertad de Estado. Yo no puedo contraer matrimonio, sí. Y no puedo, ¿verdad? No puedo contraer matrimonio con determinadas personas por mi estado y por mi estado regularmente, ¿verdad? Por ejemplo, con los hermanos, ¿verdad? No podemos contraer matrimonio. Hay impedimento, ¿verdad? Y también a su dispensa. ¿Cuándo hay dispensa, jóvenes? Para el matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes de esa figura de la dispensa? Son los casos, licenciado, en que la ley permite obviar ciertos requisitos para celebrar el matrimonio, como el matrimonio en artículo mortis, por ejemplo. Sí, principalmente cuando es menores de edad. Acuérdense, cuando son menores de edad, los padres tienen que autorizar, ¿verdad? Dar su consentimiento. Sí, antes se podía, ahorita ya no lo permite la ley, ¿verdad? El matrimonio entre menores, pero antes sí se podía con el consentimiento del padre o tutor legal. Ahora sí ya esa puerta está cerrada. Porque hay mucho problema, ¿verdad? Antes existía, fíjense lo que se llamaba la dispensa judicial, ¿verdad? Cuando los padres no autorizaban el matrimonio, el juez podía quitar una dispensa para esos menores. Pero pues la ley ha cambiado mucho, ¿verdad? Entonces todo esto se dije, miren, antes se permitía, ahora ya no, la ley personal, porque se ha modificado nuestra ley, ¿verdad? Pero los extranjeros dicen, bueno, hay matrimonio también con extranjeros, ¿verdad? Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por las leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Bueno, pues, podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime suficiente la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación. Por ejemplo, la libertad de Estado. Si viene un extranjero a Guatemala, ¿cómo probará su libertad de Estado, verdad? Dice conforme a la ley personal, conforme a la ley, ¿verdad?, de su domicilio o de su nacionalidad. Pero, y aquí viene, en cuanto al matrimonio, ¿verdad?, otro grupo de leyes, dice, se aplicará la legislación local a los extranjeros en cuanto a los impedimentos que por su parte establezcan o que no sean dispensables, ¿no? Aquí tenemos impedimentos. Nosotros, si se quiere casar, para contraer matrimonio, un extranjero, ¿verdad? Hay impedimentos. Existe la aptitud, dice, bueno, vamos a continuar con lo siguiente. La capacidad para cesar el matrimonio. Por la ley personal. Nuestra ley personal, ¿qué dice? La mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Pero ¿cuál es la mayoría de edad? Esa es otra pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice mayoría de edad? Pero no dicen qué es mayoría de edad. Tenemos que irnos a otro artículo. Y estamos aquí en el artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Aquí nos dice lo mismo, ¿verdad? Pero dice, son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Bueno, entonces ya dimos que la mayoría de edad es a los 18 años, según el artículo 8 del Código Civil. Entonces eso nos da la libertad, la aptitud para contraer matrimonio.
y eso lo dice también aquí, ¿verdad? Que la aptitud, la capacidad para contraer matrimonio se dirige por la ley personal. Pero también nos habla de matrimonio celebrado por persona extranjera. Fíjense que no es lo mismo matrimonio celebrado en el extranjero que matrimonio con extranjero, ¿verdad? El matrimonio celebrado en el extranjero es fuera, ¿verdad?, de la República. Dice 86, el matrimonio celebrado fuera del territorio nacional, en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes, producirá todos sus efectos en la República. Producirá todos sus efectos en la República. Eso es lo que se refiere a la forma del matrimonio. 86. ¿Qué principio es este? El principio locus regit actum. Entonces estamos aplicando también la ley del organismo judicial en su artículo 28. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Si una persona viene aquí casada, tenemos que aceptar, ¿verdad? Tenemos que aceptar su condición de casada y todos los derechos y obligaciones que ello implica. Aunque no se hayan casado aquí, aunque no se hayan casado acá. Esos son derechos adquiridos, ¿verdad? Y en cuanto a la forma, del matrimonio, se sigue el principio de la locus regit actum. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a la forma el matrimonio celebrado en la que establezcan como eficaz la ley del país en que se efectúe. Es lo mismo que dice nuestra ley. Sin embargo, los estados cuya legislación exige una ceremonia religiosa podrán, dispositiva, no es imperativo, es dispositiva, podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma. En los países en donde las leyes lo admitan, los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes se ajustará a su ley personal. Aquí hay excepción a la regla locus regit actum. En Guatemala, por si se va la señal, ya saben por qué aquí está parpadeando mucho por la lluvia. Y ya en la clase anterior nos quedamos sin internet, ¿verdad? Así que ojalá no se vaya, porque si va, pues vamos a esperar si regresa, ¿verdad? Pero ha estado parpadeando mucho. Bien. Estamos en esto del locus regit actum, ¿verdad? Todos, pues, entonces las formalidades extrínsecas, ¿verdad?, se regirán de acuerdo a la ley del lugar en que se celebre, ¿verdad? Y debemos admitir, debemos aceptar esos derechos adquiridos a través de esa forma. ¿Qué excepción podríamos ver a esa regla dentro del matrimonio? Cuando altere el orden público, licenciado. Muy bien, así es. El hermetismo del orden público, ¿verdad? Dice el artículo 40, los estados contratantes no quedan obligados a reconocer el matrimonio celebrado en cualquiera de ellos por sus nacionales o por extranjeros que
contrarie sus disposiciones relativas a la necesidad de la disolución de un matrimonio anterior, ¿va? Si no ha disuelto un matrimonio anterior, aquí, aunque en otro país sea válido, tal vez aquí no, ¿verdad? Sí llena todos esos requisitos, ¿verdad? A los grados de consanguinidad o afinidad, que se ¿verdad? Con sus hermanos, incluso de matrimonios con padres e hijos, ¿verdad? En otros países. Cuando existe impedimento absoluto o la prohibición de casarse estableciera respecto a los culpables de adulterio, en cuya virtud se hayan disuelto el matrimonio de uno de ellos, y la misma prohibición respecto al responsable de atentado a la vida del otro cónyuge. Pero también podemos aplicar ya el matrimonio en general, ¿verdad? No solo en cuanto a la forma, sino el matrimonio en general, el artículo 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas, fíjense, no dice, ¿por qué dice reglas? Porque no está reconociendo derechos subjetivos, ni imponiendo deberes legales. Simplemente son juicios impero indicativos. Pues dice, a la luz de las reglas de este código, tienen plena eficacia extraterritorial. Deben ser reconocidos, ¿verdad?, por todos los estados contratantes, salvo que, y aquí está la salvedad, se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional. Aquí podríamos también apuntar los matrimonios igualitarios, ¿verdad? Hasta donde yo sé, nuestra legislación es muy clara respecto a la definición de matrimonio, porque tiene y lleva, ¿verdad?, sus propios fines. Dice, el matrimonio es una institución social, correcto, por la que un hombre y una mujer, así lo dice nuestra legislación, ¿verdad?, por la que un hombre y una mujer se unen legalmente. Legalmente quiere decir, ¿verdad?, todas las de ley, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entonces, todas esas situaciones tenemos que tomarlas en cuenta para aceptar, ¿verdad? Porque en otros países ya existen los matrimonios igualitarios. Pero yo les decía, ¿verdad?, los sistemas jurídicos son la expresión de los valores sustentados en una sociedad determinada. Y por eso la Constitución es lo que llama la Carta Magna, la ley suprema, porque contiene los valores supremos de una sociedad. Y ahí pues venimos desarrollando todos esos valores supremos, ¿verdad?, en forma jerárquica a partir de la Constitución. Y pues hemos visto esta situación, ¿verdad?, del matrimonio en cuanto a la forma, pero la forma también viene implicando una situación que modifica el estado de las personas. Dice, en los países en donde las leyes lo admitan, en los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes se ajustará a su ley personal sin perjuicio de que le sean aplicadas las disposiciones del artículo 40. En Guatemala pueden contraer matrimonio los agentes consulares, ¿sí o no? Agentes consulares. Perdón, si pueden autorizar un matrimonio, ¿sí?, o contraer matrimonio. Autorizar un matrimonio. No entiendo, no entiendo. La ley establece que son los ministros de culto que estén autorizados por el Ministerio de Gobernación, los notarios en ejercicio y autoridades administrativas municipales.
Ajá. Creo que es el síndico, permítame, ahorita le digo, esto está en el artículo, que se me hizo, es como el 90 y algo, formalidades, aquí, funcionarios que pueden autorizar el matrimonio en Guatemala, artículo 92 del Código Civil. Uh-huh. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión, y también podrá ser autorizado por ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la autoridad administrativa correspondiente. Entonces, no, o sea, son números clausus, ¿verdad, licenciado? No admite Sí. que un funcionario diplomático pueda autorizar un matrimonio. Bueno, en principio así es, pero leamos el artículo 43 de la Ley de Orden Judicial. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien, circunstancias que le conste y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan. Entonces, siempre y cuando sean notarios, entonces actuarán como notarios, ¿verdad? Claro, pero digamos un funcionario diplomático extranjero, digamos el cónsul general de Taiwán, aunque sea notario en Taiwán, él aquí no puede autorizar un matrimonio, ni registrarlo. Tal vez lo puede autorizar para que surte efectos en Taiwán. Habría que conocer la legislación de ellos. Correcto, así es. Pero vemos en este caso el funcionario guatemalteco está actuando como notario en el extranjero, no como funcionario, ¿verdad? Ajá. Entonces, okay. Sí, perdón. No solo eso era, Lick, gracias. Sí, así es, correctamente, ¿verdad? Él es funcionario diplomático. Acuérdense que en el extranjero uno acude, ¿verdad?, a los cónsules y todo para resolver muchos problemas que nos atañen a nosotros en nuestra calidad de nacional de Guatemala. Si en un momento determinado tenemos esa necesidad, sí podríamos acudir ante un consulado, siempre y cuando fueran notarios hábiles, ¿verdad? Porque eso dice también el Código de Notariado, ¿verdad? En el artículo 6.2, ¿verdad? Los notarios, ¿verdad? Que sé cuando sean notarios hábiles. Entonces es como una excepción, ¿verdad? Regla. Pero porque no todos los cónsules son notarios. Aquí en Guatemala hemos visto contratar personal, miren ustedes, y no es de meritar ningún oficio, ¿verdad? Porque todos son dignos en su lugar. Pero, por ejemplo, una cultura de belleza que pone uñas, pone pestañas postizas, depila cejas, no creo que tenga yo, y solo tiene sus estudios, pues, esa especialidad para desenvolverse como un funcionario diplomático, ¿verdad? Eso sucede aquí en Guatemala. Si tuvimos un canciller que no era, no acreditó título de secundaria, y fue ministro de Relaciones Exteriores. Dijo que era maestro, egresado de la escuela donde yo salí, y yo, generaciones anteriores a la mía, porque es más grande que yo, ninguno da cuenta de que lo vieron alguna vez por allá. Y no acreditó esa calidad. Entonces, y miren, voy a hacer un paréntesis para que ustedes vean el pensamiento que tienen algunos estudiantes de la facultad, ya con pensum cerrado. Les digo, y ese ministro que no es, pero es buen ministro usted, me dijo, buen ministro, licenciado, me dijeron. ¿Y por qué? Nos aumentó todo. Eso me respondieron. Yo pensé que dije, bueno, modificó ahora el servicio diplomático. No, esa fue la respuesta que dieron mis alumnos cuando eran mis alumnos, eran de ahí del ministerio. Pues era buen ministro que les había aumentado a todos.
Les creó un suborno ahí Sí, para el fiambre, lo muy menos. sí, bono el pescado y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese fue el Cabal. criterio que ellos tomaron para decir que era buen ministro de Relaciones Exteriores, pero fue pésimo, pues, en su calidad de técnico, ¿verdad? Pero estuvo un ingeniero industrial. Mi respeto para los ingenieros industriales, ¿verdad? En las matemáticas, en la física, en el cálculo, ¿verdad? De fuerzas y resistencias, desplazamiento cinético, bueno, mis respetos para ellos. Pero creo que para diplomacia, muy amigo del presidente pueden ser, ¿va? Pero sí estuvo un ingeniero. Decía que era ingeniero porque antes no acreditaban, ¿verdad? Él dijo que era ingeniero. Y estuvo también de canciller. Entonces, como dice la compañera, tiene razón, ¿verdad? En principio no, porque saber cuántos serán notarios, ¿verdad? Pero si son notarios hábiles, sí pueden autorizar matrimonio, ¿eh? Pero por su calidad de notarios, no por ser agente diplomático, ¿verdad? Quedamos claros ahí, ¿verdad? Bien, entonces, como ven, el matrimonio también es bastante amplio, ¿verdad? Y cuando es el cónyuge, ¿verdad? Matrimonio celebrado fuera de la República, o sea, matrimonio celebrado en el extranjero y matrimonio cuando el contrayente es extranjero, matrimonio con extranjero. Nos dice el artículo 96, el contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. ¿Eso cómo va a ser? Conforme a su ley personal, porque dice, los contrayentes estarán sujetos a su ley personal en todo lo que se refiere a la capacidad. ¿Ah? Artículo 36 del Código de Derecho Integral Privado con el artículo 96 de nuestro Código Civil. ¿Verdad? Dice su libertad de Estado y su identidad, ¿verdad? Conforme a su ley personal, previamente a la celebración del matrimonio, ¿verdad? Previamente. Y se publicarán, ¿verdad? Previamente a esa, se publicarán edictos en el diario oficial, ¿verdad? Etcétera. Entonces, como ven, hay matrimonio en el extranjero y matrimonio con extranjero, ¿verdad? El matrimonio en el extranjero, locus regit actum. Matrimonio con extranjero, ley personal. ¿Cómo cambia la situación, verdad? Y esto es lo que tenemos que tener cuidado en el derecho internacional privado, esas observaciones, ¿verdad? Como decía Bartolo de Sassoferrato, diseccionar. Cada institución puede diseccionarse y cada espacio nos va dando una ubicación diferente en el mundo del derecho internacional privado. Bien, compañeros, con esto terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir desarrollando todos estos temas de derecho civil, como ustedes ven, son bastante importantes, ¿verdad? Pero requiere manejo de leyes. Si ustedes no tienen manejo de código, van a tener muchos problemas. Ahorita vieron que paseamos por el Código Civil, por la Ley de Orden Judicial, por el Código de Derecho Integral Privado, y así pues vamos a ir en los demás temas, ¿eh? Entonces, muchas gracias por su atención, compañeros, y espero que pasen una buena noche. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, que descansen. Bueno, gracias. Buenas noches, licenciado.